personas que nos ven. Gracias a nuestro Dios porque nos permite este septiembre 11 reunirnos ante su presencia y alrededor de su palabra para aprender qué mensaje tiene Él para nosotros en su escritura. Iniciemos cantando el himno 31. Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia Bautista Emmanuel de Guadalajara. Himno 31 de el Himnario Bautista. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes. Todos, coronad al Salvador. Amén. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Vamos a ser guiados en oración por nuestro hermano Josué Ledesma para iniciar con el estudio bíblico de esta tarde noche, de este día cuando usted esté conectado. Humildemente agradecidos, Señor, venimos ante tu presencia para agradecerte que estamos aquí en tu casa y estamos listos con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a aprender un poco más de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones a través de nuestro hermano y el estudio que ya tiene preparado para nuestras vidas. Te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, mis hermanos, mis hermanas. Qué bueno que estamos aquí. No importa que sea la distancia por ahorita, ¿verdad? Ya llevamos meses y esto nos lleva a mejorar, ¿verdad? En cuanto a nuestro equipo. Gracias a Dios por nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Josué, ¿verdad? Que han estado aquí al pie del cañón, ¿verdad? Junto con nuestro hermano Pastor, ¿verdad? Y que se ha podido llegar a este nivel ya de transmisión y de equipo. Nosotros esperamos más adelante seguir mejorando en el servicio que se presta, porque yo creo que es un paso, ¿verdad?, que ya no se puede dar para atrás. Es un ministerio, ¿verdad?, que no se puede ya dejar de hacer. Y sí tenemos que mejorar en las situaciones que tengamos que mejorar, como transmisión, ¿verdad?, conectividad, ¿verdad?, facilidad de llegar a la página, al estudio, ¿verdad?
Todo eso vamos a ir caminando en el camino, mis hermanos. Vamos a ir avanzando poco a poco. Mis hermanos, el viernes pasado o hace 2 viernes comentábamos que si Dios nos permitía, este viernes me gustaría que viéramos 2 cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo y que a veces no consideramos bien. Pero dentro de todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo tenemos que entender y tenemos que llegar otra vez al mismo comentario que Dios nos permite hacer, de que la fuente de fe, doctrina y práctica está en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros nos basamos como Iglesia Bautista, nos basamos en las enseñanzas que están aquí. Por eso el viernes pasado decíamos que cuando Aarón tenía que preparar las lámparas, preparar el incienso, ¿verdad? Esto era una sombra, esto era una imagen de la necesidad de que el cristiano esté estudiando su palabra, ¿verdad? Y esté orando. Pero en la vida del cristiano, mis hermanos, y en la vida del creyente, tenemos 2 aspectos importantes que tenemos que aclarar y que tienen como base la Biblia, ¿verdad? Entonces tendríamos que agregar, ¿se acuerdan cuando Gedeón dice que fueron armados los 300 contra los sabe cuántos cientos de miles y que solo llevaban una trompeta, ¿verdad? Y una lámpara escondida en un jarrón, que después rompen, sacan la lámpara, iluminan, tocan la trompeta? Decía nuestro hermano Favela, ¿verdad? Que esa era la batalla de la iglesia. ¿Cómo va a enfrentarse a la batalla de la iglesia? Precisamente con el sonido, la voz del Evangelio, compartiendo el Evangelio, y en este caso la lámpara era como una luz, ¿verdad? Hacía alumbre vuestra luz entre los hombres, ¿verdad? Es decir, que la iglesia misma se convierte en luz, respalda ese Evangelio, respalda ese mensaje con una vida, ¿verdad? Con una vida. De acorde a lo que dice nuestro Señor en su palabra. Entonces, hoy quisiéramos, mis hermanos, tratar un punto inicial primero, de que, miren, si abrimos nuestras Biblias en Romanos 12:1 y leemos el versículo nada más, el 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, Pero se me pasó traerme la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas dice por consiguiente, ¿verdad? Los estudiosos comentan que en las epístolas paulinas, ¿verdad? Y en muchos escritos, primero explican doctrina y luego ya dicen por lo siguiente, así que, tomando en cuenta lo anterior, hermanos, vamos tantito a Gálatas 5:1. En Gálatas 5:1 vamos a tener otra vez las palabras de nuestro Señor, de la palabra de nuestro Señor. En la Biblia de la Reina Valera dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este caso de doctrinas que no están correctas, ¿verdad? Y de doctrinas que a veces la gente traía. Entonces el Señor nos hace libres, no solamente del pecado, sino también de nuestro pensamiento y de las falsas doctrinas que a veces teníamos. Y otra vez, la Reina Valera dice: estad pues, y la de las Américas dice: por tanto. Es decir, con todo lo anterior que dijimos, por tanto, haced esto. Por tanto, dice: estad libres con la libertad que Cristo nos hizo libres. Para terminar esta introducción, este preámbulo para ver, veamos a Filipenses 2:1. Y en Filipenses 2:1, ambas Biblias, la Biblia de las Américas y la Biblia Reina Valera, usan la frase por tanto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Otra vez, primero Pablo habla de ciertos aspectos y lo dice por tanto. Entonces, mis hermanos, si pudiéramos hacer un círculo con estos versículos, tendríamos que hay primeramente una enseñanza doctrinal, una enseñanza de
del actuar del creyente, de una enseñanza sobre lo que cree, lo que tiene fe el creyente, y luego sigue una aplicación práctica. Por tanto, por eso, así que, entonces hagan esto. Entonces podríamos dividir la vida cristiana o el caminar del cristiano en un aspecto doctrinal que incluiría nuestra fe, nuestra doctrina, ¿verdad? Y un aspecto práctico, ¿verdad? Doctrina y práctica, ¿verdad? Lógicamente aquí no está en orden porque la base debe ser la doctrina, ¿sí? Es decir, lo que debo estudiar para ver cómo tengo que vivir está aquí, ¿verdad? Esta es nuestra fuente. Entonces, la doctrina, estudio la doctrina y en base a lo que estudio de los evangelios, de las epístolas paulinas, de las epístolas del Nuevo Testamento, me hace una invitación, me hace un reto a decir, por tanto, esto. Dicen los estudiosos, pues, que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos los evangelios con lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, a lo que Cristo enseñó, Hechos con el testimonio del trabajo de la iglesia, del evangelismo, ¿verdad? Del crecimiento de la iglesia, de la fundación de la iglesia, y físico, porque sabemos que la iglesia la funda Cristo y la piedra angular es Cristo. Entonces, y luego tenemos las epístolas y las cartas neotestamentarias donde viene doctrina y práctica, ¿verdad? Donde viene base de creer y base de hacer, y no es porque haciendo esto yo logré esto, sino que es prepararnos o caminar en el camino para el cual fuimos escogidos. Porque miren, en este aspecto de doctrina, de creer, de la fe, yo les preguntaría, ¿qué va primero? Voy a permitirme borrarlo de abajo, que son ejemplos de lo que estamos hablando, y vamos imaginando que tenemos varios monitos con nuestras características. Y tenemos un monito con nuestra fe, nuestro creer, ¿sí? Tenemos otro monito con lo que es nuestro intelecto, nuestro pensamiento. Tenemos otro monito, ¿verdad? Que son nuestras emociones, porque acuérdense que estamos separados. La gente madura controla más sus emociones. La gente que no somos muy maduros nos controla las emociones. Hay que checar eso, ¿verdad? Pero no es el día. Las emociones. Y vamos poniendo aquí el monito también de la verdad. Esta verdad la encontramos en este libro. O sea, no es la verdad que yo les quiera decir, no es la verdad que yo les quiera explicar. Lo hemos dicho varias veces. Si lo que el expositor habla no está dentro de este contexto, de este libro, de estas enseñanzas, discúlpenme, hermanos, aunque sea muy elocuente, aunque sea muy sabio en sus palabras, pero no es la guía de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, la verdad, aquí la tendríamos en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice nuestro Dios que Él, hablando de muchas maneras, habló por el Hijo, ¿verdad? Pero dice que lo escrito está para nuestro beneficio, nuestra salvación. ¿Qué le dice a Timoteo? ¿Verdad? Sé sabio, prosigue en las escrituras que te pueden hacer sabio para salvación. ¿Qué dice? 2 Timoteo 3,
3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso cantamos primero Rey de Gloria, ¿verdad? Que es en Cristo en el que tenemos paz, que es en Cristo en el que tenemos luz, que es al que le debemos todo. Cristo es el que hace esto posible, ya lo dijimos los 2 viernes pasados. Poder sentarme a leer su palabra, poder acercarme a su trono de gracia en oración, el sacrificio de Cristo, la aceptación de este sacrificio de Cristo nos hace aceptos a nosotros y nos permite a nosotros, ¿verdad?, en ese contexto, estudiar su palabra y orar a su presencia, ¿verdad?, a orar ante Él. Entonces, fíjense cómo dice claramente, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Miren, porque la Escritura, tristemente, algunos la usan no para ser sabios para salvación, sino ser sabios para presunción, ser sabios para señalamiento, para comparación. En cuanto usted compara, ya no es gracia, ya son obras. En cuanto usted compara, mide, señala, ya no son. Porque dice que Él nos preparó, las buenas obras Él las preparó. ¿Ah? Dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en otra parte dice, ¿verdad?, que para que Él las preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces, este es un camino por el que vamos caminando, pero alguien nos tiene que ir guiando. El próximo domingo, Dios primero, si nos permite, hablaremos un poquito de eso, sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Acuérdense que esta semana que viene empieza la semana de la juventud. Ay, hermanos, el tiempo va caminando. Entonces, este es un camino. Y ya dijimos que hay doctrina y práctica. En esta parte de la doctrina podemos poner nuestras creencias, nuestra fe, ¿verdad?, lo que aprendemos a creer, lo que nos enseñan a confiar, ¿verdad?, en esperar, ¿verdad? Todo eso pasa aquí, ¿verdad? Pero cuando lo llevo a la práctica, por tanto, por ello, ¿verdad?, por consiguiente, es cuando empiezo a trabajar en la vida del creyente, ¿verdad?, en la cual estoy viviendo. Porque mientras que la esté estudiando, mientras que nada más estudio, no funciona. O mientras que sea estudio y no aplicado correctamente, no funciona. Y vamos a cerrar aquí con de para salvación. En este libro, discúlpenme por favor los que no toman en cuenta la Biblia como base doctrinal y que le encuentran muchos detalles y muchos errores y muchos conflictos. Discúlpenme, pero aquí está la salvación. A escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el que vino a ser Señor, ese dice, aquí dan testimonio de mí, y yo vine a cumplir lo que aquí dice. ¿Para qué? Para atestiguar que el que mandó que se escribiera, que el Dios de los ejércitos que la ha protegido, es fiel a su palabra, y es justo para cumplir aquello que prometió. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar aquí, ¿sí? ¿Quién tiene que liderar el camino en la vida del creyente? ¿Tu fe, tu creencia, tu intelecto, tus emociones o la verdad? 1, 2, 3, 4. Si tuviéramos que poner 1, 2, 3, 4, ¿quién iría al frente? ¿Quién iría al frente? ¿Quién iría al frente liderando el camino del creyente? ¿Quién tendría que ir? ¿Tus emociones? Hay gente que sí la lidera sus emociones. Depende cómo se sienta. Es como ve a Dios. Si está contento, si está satisfecho, Dios es bueno.
Dios es misericordioso, pero si tiene necesidad, si tiene algo que él no quería, que ella no quería, Dios es no tan bueno, Dios es injusto. Si ahorita salgo y encuentro el carro, qué bueno, gracias a Dios. Si ahorita salgo y no encuentro el carro, ¿cómo Dios permite esto? ¿Verdad? No, Dios permite todo, Dios está al control de todo. Por eso no podemos permitir que nos lideren nuestras emociones. Hermano, hermana, no puede permitir que sus emociones lo lideren, menos en este lugar, menos en el trabajo del Señor. Es en donde menos tienen que entrar las emociones, ¿verdad? Si allá afuera, en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo de la escuela, nos damos cuenta que es una tristeza ver personas que son guiadas por sus emociones, imagínense en la iglesia. Que sí pasa, es que me cae mal, es que estoy enojado, es que estoy enojada, es que me ofendió. Y volvemos a lo mismo, no, veo yo de aquí para allá. Entonces, mis hermanos, el intelecto tiene que ser el que va al final de la lista, ¿verdad? Si hiciéramos una flecha, las emociones van hasta el final. Las emociones son el 4. Las emociones tendrían que ir hasta el final. Y no quiero negar las emociones, no quiero negar las tristezas, las amarguras. Lo que quiero decir es que tenemos que aprender a superarlas, tenemos que aprender a resolverlas, si son problemas, si son situaciones, si son experiencias, si son situaciones, tenemos que aprender a sobrepasarlas, ¿verdad? El papalote no se eleva al favor del viento, se eleva contra el viento. Entonces, ahora, ¿quién crees que siga? ¿La verdad, tu fe o tu intelecto? Miren, hay cosas que yo no entiendo en la Biblia, ¿verdad? Hay cosas que yo no comprendo. Y como le dijo a Tito, que sea sabio, las escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Varias veces a lo largo de la escritura vemos que el Señor se refiere a su palabra como que salió de su boca y como que fue hecha, escrita para nuestra bendición. Y aquí claramente Pablo lo dice para nuestra salvación, porque en ella encontramos al Señor Jesucristo, ¿verdad? En todo el proceso de nuestra salvación, redención, perdón, justificación, todo lo que significa. O sea, la salvación es una palabra que engloba muchísimas cosas y que engloba los 3 tiempos de la vida del creyente: la vida pasada, la vida presente y la vida futura. Entonces, a veces nuestro intelecto nos puede fallar. A veces nuestro intelecto, aunque estemos maduros, nos puede confundir. Entonces, nuestro intelecto no puede ir tampoco muy adelante de nosotros, no porque queramos. Ya hemos sugerido en otras ocasiones y en otros estudios el libro de Josh McDowell, que se llama, escrito especialmente para los jóvenes, que se llama No dejes tu cerebro en la puerta, pero que nos sirve a todos, adultos, jóvenes, a todos nos sirve. Dios no quiere que hagas suicidio intelectual, pero sí quiere que entiendas que al Señor nos acercamos por fe, ¿verdad? Porque creemos. No nos acercamos, a algunos sí, porque han visto. Es más, si algunos han visto sus maravillas y de todos modos no se acercan al Señor, no se arrepienten de su pecado. Pregúntenle al pueblo de Israel, pregúntenle a los discípulos. Espero que ahorita alcancemos a ver eso. Bien, entonces rápidamente, nuestro intelecto iría en el tercer lugar. Y nomás nos queda la fe y la verdad. ¿Quién iría primero? Es que yo tengo mucha fe. Es que yo. Ya mandamos para atrás el de que si te crees que tú sabes mucho. Ya mandamos hacia atrás que si tú te crees que te lo mereces, que te ofendieron, que te enojaste.
que vienes muy contento y ahora sí, hermanos, ¿cómo están todos? Qué bueno verlos, ¿verdad? Y cuando estoy triste, enojado, pues ni volteo a verlos, ni voy al templo. Es decir, ir al templo, ir a la iglesia, sentarme a ver su palabra en este medio de señales. No me voy a poner a ver el de Manuel porque me caen mal, voy a ver el del hermano fulano porque ese me entretiene, o del hermano Mangano porque él sí sabe. Entonces eso ya lo dejamos atrás. ¿Qué sería? ¿Tu fe? Dice, ¿se acuerdan de aquella imagen de los huesos secos? Que le dice, predícales. Hay un maestro de un seminario, no me acuerdo en qué parte está, que dice que entre la parte de enseñanza que tiene con sus alumnos es que los lleva a un panteón. Los lleva a un panteón y los pone a que le prediquen a las lápidas, a las tumbas, porque les dice que eso es lo que van a hacer allá afuera: predicarles a hombres muertos, a mujeres muertas en sus pecados, en sus delitos, y sobre todo en ignorancia de la salvación en Cristo Jesús. No sé si entendemos, mis hermanos. Ahí en las redes pasó un dibujito de un bebé que dice: así como tú no tuviste nada que ver con tu papá y tu mamá para que nacieras, así también tú no tuviste nada que ver para que Dios te salvara. Esto es complejo, esto es más complejo. Por eso les digo, mismo Pedro lo explica, ¿verdad? De la selección, de la santificación anterior, presente y futura. Estamos esperando, lo hemos visto en varias predicaciones de los hermanos. Entonces, mis hermanos, no va nuestra fe, ¿verdad? Gracias a Dios. Acuérdense lo que dijo el Señor allí, ¿verdad? ¿Tienes fe? Dice, creo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí se fijan? Es una situación de misericordia de Dios que nos trae a su regazo, que nos trae a su presencia, que nos llama, dice, desde antes de la fundación del mundo. Y esto no es por capricho, no es por capricho. Algunos piensan, bueno, pues que salve a todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere ser salvo, esa es la realidad. Yo puedo hacer una oración por el que no conoce al Señor, pero el Señor conoce su corazón de Él, conoce su pararse, su sentarse, nos conoce a todos. Entonces, hermanos, esto no es estar regalando bonos o beneficios del gobierno. Vénganse todos, fórmense. No es regalar lonches en una calle. Esto es algo más complejo, se escapa de nuestro entendimiento. ¿Qué dice el salmista? Me pongo a pensar en ello y no sé hasta dónde entiendo, ¿verdad? Porque tu embrión, dice, vieron mis ojos, ¿no? Y hasta algunos toman eso como burla, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no es tu fe, ¿verdad? No es lo que tú crees. Bueno, yo quiero decir aquí que lo que tú crees como parte de tu fe, no como tu doctrina, ¿sí? No es que tú seas muy bueno, no es que tu fe, no. ¿Qué le dice el Señor? Tu fe te ha salvado, tu fe. Pero era Él era el que daba esa salvación. Y la otra persona ponía su fe en Él. Nosotros ponemos nuestra fe en Él, aunque no entendamos. Nuestra fe va en segundo lugar. Y todo lo que creemos. ¿Por qué? Porque lo que va en primer lugar es la verdad. La verdad. ¿La verdad cuál es? Y la verdad os hará libres, ¿no dice? ¿Por qué, mis hermanos? Porque la verdad es que no nos merecíamos la salvación por ninguna de nuestras características. Si hubiera otra manera de salvar al ser humano, que dijo Charles Spurgeon, ¿a qué venía Cristo? Si tú tuvieras participación en tu salvación, ¿a qué venía Cristo? Tú tienes participación en la santificación. Tú tienes participación en el crecimiento del creyente, en el crecimiento de tu persona, en el crecimiento de la iglesia, en la madurez de tu corazón, de tu pensamiento, en la madurez de tu iglesia. Tú tienes participación. En el extendimiento del evangelio tienes participación. En ese caso del evangelio no tienes el control.
¿Por qué? Porque tú le vas a hablar a alguien y el que tiene que trabajar en él es el Espíritu Santo. No es que algunos malentienden cuando le dice: a ti te daré las llaves del reino. Y lo dibuja, ¿no? A Pedro allá en el cielo con las llaves del reino. No, es que cada creyente tiene en su mano el poder cerrarle o el abrirle el reino al no creyente. Otra vez, es que tú como creyente, cuando te detienes de hablarle a una persona que está necesitada, que está buscando al Señor, tú le estás cerrando las puertas del cielo. Y que tú cuando le hablas a alguien de Cristo, si está en la voluntad del Señor, si está en los caminos del Señor, tú lo estás llevando a abrirle las puertas del cielo, ¿verdad? Entonces, porque la verdad, mis hermanos, no nos merecíamos la salvación. Y la verdad es que Dios, en su infinita misericordia y bondad, proveyó el camino para la salvación. Entonces, mis hermanos, en este contexto, en este contexto de lo que hemos estado hablando, yo quisiera ver dos situaciones en las que nuestro Señor Jesucristo nos habla y tiene que ver con nosotros en dos áreas. Miren, la primera es en Lucas 9, del 55 al 56, y la segunda es en Juan 21, 20, 22. Entendiendo esto, ¿verdad? Porque si no entiendo esto, primero no puedo entrar a estos textos. Y si no, ahorita vamos a preguntarle a Pedro para que vean. Miren, en Lucas 9, 51, 56, es cuando dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿quién? Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviendo él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué tal? Entonces, mis hermanos, aquí tenemos una situación de los discípulos. A ver si me permiten hacer un círculo. Y podemos comentar que en esta situación están hablando hacia los de afuera. ¿Ah? Y a veces así estamos, ¿verdad? Queremos juzgar a los de afuera. Queremos juzgar a los de afuera, queremos señalarlos. ¿Sí? Pero ¿qué le dice el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Habría que checar, mi hermano o mi hermana, cómo es nuestra actitud hacia los de afuera. Hacia los de afuera. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Verdad? Porque claramente el Señor aquí dice: yo no he venido a perder almas. Es decir, no se van a perder por mi acción, se van a perder por su decisión. Como hermanos, como iglesia, no debería irse la gente de la iglesia por nuestra acción, sino por su decisión. Si nosotros en algún momento somos piedra de tropiezo para alguien, para que alguien se retire de la iglesia, ahí nosotros estamos mal. Nosotros estamos mal. Entonces, rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando, vámonos ahora a Juan. Juan, en el último capítulo, a todos lo conocen, y aquí puse que el contexto es del 21, del 15 al 19, que es donde el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Fíjense cuál era la preocupación. Tu amor por mí tiene que reflejarse en un amor por las ovejas.
¿Y qué dijo? Sabrán que sois cristianos porque os amáis unos a otros, dice un canto, ¿verdad? Pero que él dice, verán el amor de ustedes, ¿verdad? Será testimonio. Entonces, el Señor Jesucristo en la oración del capítulo 17 de Juan, ¿cómo ora por nosotros para que seamos uno como Él y el Padre son uno? Varias veces lo dice, porque es difícil ser uno, mis hermanos, mis hermanas. Personas que nos escuchan, discúlpenos si no hemos dado ese ejemplo de unidad como iglesia, ¿verdad? Iglesias que nos ven, hermanos que nos ven, tengan cuidado de no estar caminando por el camino que va a caminar ahorita Pedro, ¿verdad? Y en el que tristemente nos olvidamos de todo lo que pasó hace ratito. Entonces, ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Marta? ¿Me amas, Juan? ¿Me amas, José? Apacienta mis ovejas. Esa indicación es para todos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora aquí. Y en Juan 21, 20, bueno, perdón porque me falta decir eso. Entonces ya le dice el otro, ¿no? Que cuando seas viejo te van a llevar a donde tú no quieras. Entonces, y ya en el 20, o sea, quiero entender a lo que dice el contexto, que van caminando Pedro y el Señor. Y Pedro le dice, volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, es Juan. Juan se identifica luego abajo, ¿no? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Fíjense cómo aquí Juan no dice que es él, pero se aclara que es él. No dice, y lo seguía a Juan, no, lo seguía el discípulo que amaba a Jesús. Y cuando Pedro lo vio, dijo Jesús, ¿qué de este? No, imagínense la escena. Van caminando el Señor y Pedro voltea y ve que Juan viene atrás de ellos. Señor, ¿qué de este? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Aquí vemos una situación en cuanto a los de adentro de la iglesia. ¿Sí se fijan? Arriba hacia los de afuera de la iglesia. En Juan es hacia los de adentro de la iglesia. Los de adentro de la iglesia. ¿Qué a ti? Esa palabra es fuerte, no crean que fue cualquier cosa. Se puede decir de unas maneras que a alguna gente se ofende. ¿Qué a ti? Oye, Señor, en este caso no es de que Juan lo siga de lejos por conveniencia es simplemente lo está siguiendo porque va el Señor Jesús. No es Juan el que le dice a Pedro la segunda vez que el Señor lo ven al Señor de la pesca milagrosa, no le dice Juan a Pedro, es el Señor. Y Pedro entonces se pone la ropa y se baja. Pedro no se había dado cuenta. Entonces podemos aquí ver varias cosas, mis hermanos. En primera, que Pedro se regresó acá. Sus emociones lo traían abatido por el haber negado al Señor. Había sido enriquecido por el perdón del Señor. En esta ocasión el Señor le da oportunidad de que 3 veces le diga que lo ame, por las mismas 3 veces que lo había negado. Y luego resulta que ve con malos ojos que Juan lo siga. ¿Se fijan? Como si me descuido mi pensamiento, mis emociones me traicionan y creo que yo soy el importante. Yo soy el importante, Señora, porque me dijiste que cuidara tus ovejas. Con todo respeto, Pedro no es el primer papa. Los cristianos no tenemos papa, discúlpenme, ¿verdad? Con todo respeto. Pedro es Pedro, ¿verdad? Creo que el más grande de los apóstoles. Sí se siente como un liderazgo en Pedro, ¿verdad? Pero la cabeza de la iglesia es Cristo, ningún humano, ni ahorita ni después, ni antes. La cabeza de la iglesia es Cristo. El pastor de la iglesia es Cristo. Nosotros somos siervos. Y con todo respeto a los pastores que han entregado su vida en estudio y trabajo, ¿verdad? Los grandes pastores lo reconocen, como se reconocen. Y si no, pregúntenle a Pablo, ¿no? Siervo inútil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí, mis hermanos? Que a Pedro lo traiciona otra vez la emoción. Pero yo quisiera que aquí viéramos algo, miren. Cuando tú estás hablando con los de afuera de la iglesia, ahí lo importante no es tu persona,
Ahí lo importante no es tú qué crees, qué opinas, qué piensas. Ahí lo importante es lo que dijo Cristo. En ese caso la iglesia debe trabajar hacia afuera. El creyente debe trabajar hacia afuera. ¿Sí? El creyente trabaja hacia afuera, ministrando, llevando palabra, llevando bendición. El creyente, cuando trabaja hacia afuera, en ese caso, y no juzga hacia afuera, es que parecía que iban para otro lado, por eso no lo recibimos, ya me ofendí, me voy, ¿no? Cuando busca trabajar donde está trabajando el Señor, porque eso nos lo puso de ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Yo trabajo hasta ahora porque mi Padre trabaja. Y no andáis de casa en casa, sino que buscad al Hijo de paz. Es decir, busca al que yo estoy trabajando en Él. Miren, yo me acuerdo mucho en una parte, estábamos yendo a visitar con el hermano que vivía en aquella zona, a una casa. Siempre nos decían, no estoy, al rato, nos escuchaban muy a fuerzas. Y enfrente vivía un señor que le había pasado un camión por las piernas y le habían dicho que no iba a poder caminar. A veces uno está aferrado, ¿verdad?, encerrado en cierta situación, y hay otra persona que está buscando la salvación de nuestro Dios, está buscando al Señor, tiene algo en el corazón, a veces porque Dios le permitió vivir una situación difícil. Entonces, cuando trabajamos hacia afuera con la visión de Cristo, el creyente crece y la iglesia crece. ¿Se fijan? Aquí posiblemente no crezca yo, pero crece la iglesia. Aquí crece la iglesia, ¿sí? Crece en número, en capacidad. Ese crecimiento, junto con el estudio y la práctica, hace que la iglesia crezca. Porque no nada más es crecer en número, tenemos que cuidar lo anterior, cómo estamos creciendo. Cuando trabajo con los de adentro, y en eso también yo como creyente crezco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no seis niños en la fe, juventud, adultez, padre, ¿verdad? Los que han llevado, los que somos hijos, porque alguien me ayudó a llegar al Evangelio, alguien fue nuestro guía. Pero cuando tú te conviertes en guía y cuando te reproduces, llegaste a la madurez, ¿verdad? Que es la intención de nuestro Padre, porque dice que Él quiere que llevemos fruto, que llevemos mucho fruto. ¿Y por qué no llevamos fruto? Porque tenemos cosas en nuestro camino que a veces no nos dejan, nos estorban para crecer. Como iglesia, no sabéis de qué espíritu sois. Tenga cuidado si en lugar de ayudar a crecer su iglesia, está ayudando a que su iglesia disminuya la iglesia. Si está, en lugar de llevándole la palabra de salvación, la palabra de sanidad al necesitado, lo está señalando y lo está apartando. Tenga cuidado con eso. Yo tengo que tener cuidado con eso. Y en el de abajo, con Pedro y Juan, allí no es hacia afuera. Allí donde es la enseñanza y donde es ese crecimiento, hacia adentro del creyente, hacia adentro de la iglesia. ¿Quién crece? Crece Pedro, madura Pedro. Más adelante le va a tocar madurar a golpes en la vida a Pedro. Hermanos, no, hermanas, no tengamos, ¿cómo les quiero decir? Que no tengamos ojos ciegos, pues, para ver cuando estamos en mal. Porque Pedro aquí, en 2 versículos, brincó de un lado al otro de la madurez. Se regresó. Entonces, pasó a su emoción, a su intelecto, y no a la espiritualidad de estar con el Señor, de escuchar al Señor, de crecer. Entonces, cuando pasa esto, nada más somos 2 hermanos, hermana. O yo soy Pedro y usted es Juan, o usted es Juan y yo soy Pedro, o usted es Pedro y yo soy Juan, perdón. Es decir, en este caminar de la vida creyente, en este estudiar su palabra, fijar la doctrina, pero llevarla a la práctica,
no solamente las cosas que me acomodan, no solamente que las cosas que me acomodan, sino en sí todo lo que dice, porque dice muchas cosas. Entonces, cuando yo hago este cambio, es decir, pero mira fulano, bueno, tú ponte a hacer tu trabajo. Pero mira parangano, ¿cuál es tu ministerio? ¿Dónde te puse? Pero, fíjate. ¿A quién le tienes que dar cuentas? Tarde o temprano le vamos a dar cuentas al Señor. Entonces, claro que tenemos que dar cuentas también aquí a la iglesia, a nuestros líderes, claro. Pero aquí la idea es hacia dónde estás creciendo. Porque ciertamente la revelación la tenemos todos, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos a Pedro diciéndole, ¿y este qué? Por eso les decía que allí Pedro se atrasa, ¿no? Y vamos a ser honestos, la ventaja es que aquí lo pone, o sea, lo ponen para nuestra enseñanza, lo ponen para decirnos, hermanos, hermanas, estamos expuestos a esta humanidad. Y vamos a seguir expuestos hasta el día en que Dios nos recoja de este cuerpo, de esta tierra. ¿Aquí quién crece? ¿Aquí quién crece? Crecemos nosotros en particular. Crece el creyente. Y crece la iglesia, pero en madurez, no en número, no en ministerio. Crece en madurez. ¿Sí? Aquí crece el creyente. Aquí crece el creyente, ¿verdad? Cada vez que usted enfrente una situación, fíjese qué chistoso, que lo enfrente con usted mismo, fíjese, no que lo enfrente con otro. Cristo no está enfrentando a Pedro con Juan, Cristo está enfrentando a Pedro con Pedro. ¿A ti qué? Cuando esté en una situación donde Cristo lo confronte con usted mismo, va a crecer o se va a amargar. Depende de la decisión de lo que haga. Está como la Escritura. Yo vengo a la Escritura, veo que hay doctrina, veo que hay enseñanza, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque en ese hacer yo pongo en práctica lo que estoy leyendo y yo camino hacia la salvación que Dios proveyó, hacia la madurez que Dios proveyó. Entonces, mis hermanos, hacia afuera, ¿cómo estamos hacia afuera? Porque eso determina cómo crece la iglesia. ¿Cómo estamos hacia adentro? Cada uno de nosotros y como iglesia, porque eso determina cómo crece en madurez y espiritualidad el creyente primeramente y posteriormente la iglesia. ¿Seguimos comparándonos? ¿Seguimos repartiendo culpas? ¿Seguimos señalando? ¿Seguimos pidiendo que sea mi emoción y mi intelecto el que vaya adelante de mi liderazgo? ¿Que vayan adelante de mi persona? ¿No he doblado mi cerviz? Pueblo duro de cerviz, porque no se puede agachar, se queda arriba. No se agacha. No tiende a humillarse. ¿Verdad? Que es parte pues de la necesidad del creyente, humillarse. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Desecha al altivo y ensalza al humilde. ¿Por qué? Porque ¿quién puede ser altivo ante Él? ¿Quién puede pararse ante Él y decir yo, por mí? Va contra toda la doctrina de la Biblia. Va contra toda la enseñanza bíblica. ¿Quién puede pararse y decir por mí? Ay, hermanos, es una herejía. Es decir que el sacrificio de Cristo no fue necesario, no fue completo. Entonces, mis hermanos, estas son las dos cositas que quería que viéramos en cuanto a lo que el Señor a veces ha dicho con su palabra, ¿verdad? Que a veces se escapa, a veces se esconde allí en la Biblia y no lo vemos con claridad. Imagínense que estemos nosotros quejándonos de un hermano o una hermana y de repente oigamos una voz que nos diga, ¿y a ti qué?
tú ponte a hacer lo que a ti te encargué. ¿Verdad? Mis hermanos, espero que la lectura de su palabra y el estudio les sea útil para su crecimiento espiritual, ¿verdad? Que les sea útil para acercarnos más al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como hermanos, como hermanas, y sobre todo como creyentes que vamos en el camino del estudio. Mis hermanos, hagamos oración, luego cantemos el himno 33 y luego seamos despedidos por nuestro hermano Cristian de este culto. ¿Verdad? Entonces, primeramente hagamos oración para terminar. Bien, Padre Señor nuestro, gracias te damos porque nos has permitido abrir tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y te acuerdas de que somos polvo y tienes paciencia con tu pueblo y nos diriges, Señor, en el camino en el cual tú nos vas perfeccionando y en el cual vamos caminando de paso en paso, Señor. No nos sueltes de tu mano, porque a veces nosotros corremos hacia otros lados. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús venimos a tus benditos pies, Señor, a leer tu palabra y buscar tu rostro. Traiga a nuestro corazón sabiduría, Señor. Sé con aquellos que están en necesidad, sé con aquellos que están en enfermedad. Gracias por aquellos que estás llevando, Padre Señor nuestro, en mejora de su cuerpo. Te alabamos por aquellos que están presentes ya en tu reino. Sé con aquellos que cumplen años. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo rogamos todo y te lo agradecemos todo, sabiendo que sin ti nada somos. Amén. Cantemos, hermanos, el himno 33. Loores dada a Cristo el Rey, porque Él es el que ha hecho todo esto posible, porque Él es verdad, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que por su misericordia, bondad, entrega y sacrificio, ¿verdad?, nos hizo salvos, nos hizo aceptos. Amén. Loores dada a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados a aceptar, de su divino amor la ley, postrados a aceptar. Vosotros, hijos del gran Rey, ovejas de la grey, loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Naciones todas escuchad y obedeced su ley. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. De Cristo ved su majestad y proclamadle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que estuvimos hoy aquí. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos diste, Señor. Gracias te damos por
escuchar el mensaje que nos trajiste, Señor, a través de los labios de nuestro hermano Obed. Gracias por tu palabra, que no vuelva a ti vacía, Señor. Bendícelo, Señor, y que podamos asimilar lo que hemos aprendido, que tú nos edifiques, Señor, a través de lo que escuchamos, Señor, y que lo pongamos en práctica, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que han escuchado tu palabra, Señor, y que sabemos, Señor, que lo hacen con gozo y escuchan tu palabra con alegría, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.